La compañía DuPont de Wilmington, Delaware, fue fundada en 1802 como fabricante de pólvora. A principios del siglo XX, DuPont ya se había convertido en una importante empresa química. Hoy en día, es una de las mayores fabricantes de productos químicos en el mundo. Cuenta con unos 58.000 empleados distribuidos en 80 países. DuPont siempre destacó por su enfoque en la prevención de accidentes desde sus inicios en la producción de explosivos. A lo largo de los años, la gerencia de DuPont trató de reducir a cero la tasa de lesiones de los trabajadores a través de mejores prácticas de seguridad. En muchas ocasiones, DuPont fue reconocido en el sector industrial como una empresa innovadora y líder en seguridad. Pero la reputación de seguridad de DuPont se vio sacudida en enero de 2010, cuando ocurrieron 3 incidentes separados dentro de las 33 horas en la planta de fabricación de la empresa en Bell, al oeste de Virginia. El último de ellos fue mortal. El primero involucró una liberación continua de cloruro de metilo del equipo de proceso, que pasó desapercibido durante 5 días. A la mañana siguiente, se liberó óleum altamente corrosivo a través de un orificio en la tubería de proceso y 6 horas más tarde, se rompió la manguera de transferencia, liberando fosgeno altamente tóxico. Dada la reputación de la empresa como líder en seguridad, la Junta de Seguridad Química estaba especialmente preocupado por esta rápida sucesión de 3 accidentes en una importante instalación de DuPont. Particularmente angustiante fue la liberación fatal de fosgeno altamente tóxico. Las instalaciones de DuPont en Bell, Virginia Occidental, ocupan más de 2.83 kilómetros cuadrados a lo largo del río Kennewaw, a unas 8 millas al este de Charleston, la capital del estado. La planta produce una gran variedad de productos químicos. El 17 de enero del 2010, después de un mantenimiento prolongado, se puso en marcha una unidad de producción. El cloruro de metilo producido en un reactor fluyó a través de un disco con ruptura abierto y escapó por un orificio de drenaje mal ubicado. El peligroso gas es ventilado hacia el interior en un área no frecuentada por los trabajadores. 5 días después, el 22 de enero, una alarma detectora de aire dentro del edificio alertó al personal de la fuga. Se habían escapado aproximadamente 2.000 libras de cloruro de metilo. Cuando se rompió el disco de ruptura, se disparó una alarma, pero nuestra investigación encontró que debido a un historial de falsas alarmas, los operadores tomaron esta alarma como una molestia y que podía ignorarse con seguridad. Al día siguiente, los operadores de la planta descubrieron otro escape. Oleum es una forma concentrada de ácido sulfúrico y que todo este tiempo había corroído una de las tuberías de la unidad de recuperación de ácido sulfúrico agotado de la planta. El vapor caliente de uno de los tubos de cobre adjunto se mezcló con el oleum y creó un gran agujero en la tubería. El oleum escapó por el agujero y formó una gran nube de vapor que fue descubierto por los trabajadores poco después de las 7 a.m. del 23 de enero. Se liberaron aproximadamente 22 libras de oleum. La CSB descubrió que DuPont había tenido una fuga de aceite desde mucho antes, lo que derivó en una recomendación de la compañía para realizar inspecciones regulares de mantenimiento de las tuberías de oleum, pero la CSB encontró que esto no se hizo, debido a las ineficientes comunicaciones entre DuPont y sus contratistas. El tercero de la serie de accidentes en la planta de Bell llegó solo 6 horas después de la liberación de oleum y resultaría fatal. Involucró fosgeno, un químico industrial tan tóxico que se usó como arma química en la Primera Guerra Mundial. El fosgeno daña gravemente el tejido pulmonar. Esto puede resultar en una acumulación mortal de líquido en los pulmones que puede no aparecer hasta horas después de la exposición. La unidad de fabricación de lotes pequeños de la planta de Bell compró fosgeno en cilindros de 1 tonelada a una empresa química externa. La planta usó el fosgeno para fabricar 5 tipos de pesticidas intermedios diferentes. Los cilindros fueron almacenados en una estructura con piso, parcialmente amurallada, llamada cobertizo de fosgeno, abierto al ambiente. Durante su uso,
Los cilindros son conectados a otro equipo mediante mangueras flexibles de acero inoxidable trenzado. Dentro de cada manguera existe un revestimiento hecho de teflón o politetrafluoroetileno, PTFE. La manguera usa nitrógeno para presurizar el cilindro y forzar al fosgeno líquido su salida hacia el proceso de fabricación. Una balanza electrónica registra el peso de cada cilindro. Cuando se detecta que el cilindro está casi vacío, suena la alarma en la sala de control. En ese momento, un operador cierra las válvulas del cilindro vacío y abre las válvulas de un segundo cilindro lleno. El contenido de fosgeno en las mangueras de acero inoxidable de los cilindros vacíos se purga con nitrógeno, luego el cilindro vacío se reemplaza por uno nuevo en la balanza. El día anterior a la fatal liberación de fosgeno, los operadores estaban experimentando problemas de flujo con una de las mangueras, y comenzaron a intercambiar entre cilindros para evitar la interrupción del proceso químico. En el curso del intercambio de cilindros, una de las válvulas de un cilindro se cerró estando parcialmente lleno, pero la manguera no se purgó, lo que permitió que se acumulara la presión a su interior a medida que se calentaba el fosgeno líquido. En algún momento entre las 13:45 y las 14 horas del 23 de enero, un trabajador estaba inspeccionando uno de los cilindros cuando la manguera presurizada estalló repentinamente. Fue rociado el pecho y la cara con una dosis letal de fosgeno. Otro trabajador estuvo expuesto al gas letal y un tercero estuvo potencialmente expuesto, aunque ninguno reportó ningún síntoma. Se liberaron a la atmósfera un total de 2 libras de fosgeno. Los sensores detectaron pequeñas concentraciones del peligroso químico en las cercanías de la planta. El trabajador que había sido rociado con fosgeno pidió ayuda y fue transportado a un hospital local. 4 horas más tarde, la condición del trabajador comenzó a deteriorarse rápidamente. A pesar del tratamiento médico, murió un día después del accidente. La CSB descubrió que la permeabilidad de la manguera de transferencia del fosgeno fue el factor clave del accidente. Encontramos que las mangueras de acero inoxidable revestidas con PTFE son particularmente susceptibles a fallas cuando se trabaja con fosgeno. Esto se debe a que el fosgeno puede filtrarse a través del revestimiento permeable de PTFE y corroer el acero inoxidable. También nos enteramos que otra manguera de fosgeno casi falla de la misma manera, y fue descubierto solo unas horas antes de la liberación fatal de fosgeno, pero esto no provocó una investigación. Normalmente, el procedimiento operativo estándar de DuPont sugiere el reemplazo de las mangueras de fosgeno en servicio cada 30 días. Sin embargo, para el día del accidente, 23 de enero de 2010, las mangueras de fosgeno no se habían cambiado en más de 7 meses. El software utilizado para gestionar el mantenimiento en la planta de Bell había sido modificado y ahora ya no les notificaban a los operadores cuando debía hacerse el reemplazo de las mangueras. Como resultado, las mangueras permanecieron en uso mucho más tiempo que su vida útil recomendada. Los documentos obtenidos durante la investigación de la CSB mostraron que ya en 1987, los funcionarios de DuPont se dieron cuenta de los peligros de usar mangueras trenzadas de acero inoxidable, revestidas con teflón o PTFE. Un empleado experto de DuPont recomendó el uso de mangueras revestidas con Monel, una fuerte aleación de metal, níquel y cobre, utilizada en condiciones altamente corrosivas. La CSB descubrió que la planta de Bell nunca siguió las recomendaciones de instalar las mangueras Monel más duraderas. La CSB determinó que hay formas más seguras en las que DuPont pudo haber llevado a cabo sus operaciones con fosgeno. Por ejemplo, los cilindros de fosgeno debieron haberse mantenido en un recinto equipado con un sistema de ventilación y un depurador. Si el recinto estuviera diseñado para el ingreso de personas, se debió haber obligado a los trabajadores que usaran equipos de protección completamente encapsulado.
Documentos de 1988 mostraron que DuPont consideró construir un recinto para la operación de fosgeno, pero luego decidieron no hacerlo. DuPont decidió no encerrar la unidad de fosgeno en ese momento, pero el potencial de una liberación mortal siguió siendo una preocupación. El peligro se observó en un análisis de peligros del proceso hecho en el 2004, que recomendaba construir un recinto equipado con un depurador. Originalmente, el recinto estaba programado para ser terminado en diciembre de 2005, pero el plazo se prorrogó 4 veces y aún no se había cumplido en enero de 2010. ¿Cuándo ocurrió la fatal liberación de fosgeno? No había un recinto alrededor de la operación de fosgeno. No había barreras para evitar que el fosgeno se expusiera a los operadores o se expandiera fuera del lugar. Algunos grupos industriales ya han establecido varias buenas prácticas para el manejo seguro de fosgeno y otros materiales altamente tóxicos en cilindros de gas comprimido. La CSB encontró que las pautas mejor fundamentadas fueron las establecidas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. La CSB recomendó que las comités de industrias, como la Asociación de Gas Comprimido y el Consejo Americano de Química, adoptaran las directrices más estrictas de la NFPA para la manipulación segura de fosgeno y otros gases altamente tóxicos, y la CSB pidió a OSA que actualice sus estándares de seguridad para gases comprimidos. Se deberían incluir salvaguardas modernas para gases tóxicos. La CSB recomendó que estas protecciones mejoradas incluyan recintos secundarios para unidades que utilizan fosgeno, sistemas de ventilación mecánica, lavadores de emergencia de fosgeno y alarmas sonoras automatizadas. Descubrimos que cada uno de los 3 incidentes graves en la planta Bell de DuPont fueron precedidos por otros eventos o una serie de eventos. Sin embargo, estas alertas tempranas y cuasi accidentes no resultaron en acciones para evitar que se repitan. La CSB recomendó a DuPont Bell que revise su política de informes e investigación de cuasi accidentes, enfatizar la participación anónima de todos los empleados, para que los problemas menores puedan ser abordados antes de que se vuelvan serios. Los accidentes en DuPont muestran que pueden ocurrir tragedias, incluso en empresas con una cultura de seguridad muy respetada. Las prácticas más seguras y la atención adecuada a los cuasi accidentes son fundamentales para que una empresa alcance el objetivo del cero incidentes como aquel al que aspiraba DuPont. Conclusiones claves. Un análisis general reveló deficiencias comunes en los siguientes sistemas de gestión: mantenimiento e inspecciones, reconocimiento y gestión de alarmas, investigación del incidente, respuesta de emergencia y comunicaciones, reconocimiento de riesgos,